¿Cómo es trabajar con Fernando? La agenda que tienen de eventos de marketing y eso es impresionante. Entonces yo tenía que estar en mi puesto 20 minutos antes de que empezase la sesión, y una cosa es lo que tú quieres, como siempre, ¿no? Y otra cosa es lo que vas pudiendo hacer. Me parece muy llamativo llegar a la Fórmula 1, pero depende de qué puestos puede ser más interesante otro trabajo en un equipo, sí, aunque no sea Fórmula 1. Perdimos el Mundial por un punto. Sí. Claro. Y además fue el caso del espionaje entre Ferrari y McLaren. O sea, fue un año, sí, creo que hice un buen trabajo en un equipo muy exigente en un campo que no era de eso. Estoy orgulloso. Hicimos un coche de cero en muy poco tiempo, estuvimos cenando en la nave desde febrero hasta junio. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast sobre ruedas. Hoy tenemos a un ingeniero salmantino que ha conseguido trabajar junto a pilotos como Fernando Alonso en la Fórmula 1, ha pasado por las 24 horas de Le Mans y a día de hoy trabaja, entre otras cosas, en el Mundial de Resistencia con marcas como Porsche. ¿Qué tal, José Santos? Muy bien, gracias. ¿Cómo es trabajar en una marca como Porsche después de toda tu experiencia, que no es poca y ahora la hablaremos? Pues es un sueño, porque es una marca mítica. Sueño yo soy muy fan de BMW también, o muy fan de otras marcas, sí, pero es un sueño trabajar para Porsche, porque es una gran empresa y es una empresa que tiene muchísimo éxito desarrollando coches de competición desde el principio, haciendo deportivos de calle muy buenos. Entonces es alucinante el cariño y la afición que se muestra la gente en cualquier país del mundo hacia Porsche. Eso es una experiencia muy interesante. Vamos a retomar un poco, yo creo que un poco a ese inicio, cuando tú sales de la universidad, pasas por Mecom y acabas en una escudería, por ejemplo, como es Campos Racing, que al menos en el mundo de la Fórmula 1 hoy tiene un gran peso porque tiene pilotos como Pepe Martí, sí, corriendo para ellos. ¿Cómo es para un chaval tan joven como tú, que sale de la carrera y se enfrenta a un reto como estar en un equipo de Fórmula 3 en este caso? Pues empiezo haciendo el proyecto de fin de carrera, lo hicimos un compañero y yo, Javier Polo y yo. Propusimos nosotros, porque no estaba en la lista de los proyectos, hacer la suspensión de un coche de competición por intentar hacer algo ya relacionado con la realidad. En esa época la universidad era más teórica que ahora, y hay equipos de Fórmula Student y demás que te permiten hacer cosas más prácticas. Y llamamos a muchos equipos y los que más facilidades nos dieron pues fue Mecom, que además estaban en Madrid. Y fuimos por allí, nos enseñaron sobre el coche, un Fórmula Renault de 1997 que tenían. Fueron siempre muy voluntariosos para ayudarnos y después necesitaban a alguien que hablase inglés y que pudiese hacer algo de ordenadores para adquisición de datos. Se suele llamar telemetría, pero si no se manda en tiempo real, pues en realidad el nombre correcto es adquisición de datos. Y me dijeron que iban a hacer la Ferrari Challenge. Entonces imagínate, para alguien que sale de la universidad, pensar que va a trabajar con unos Ferrari que... Con los 355, pues, no, en aquella época eran los 348, los 355, sí, hace mucho, era el 98. Y entonces después ese programa no salió, pero salió a hacer la Fórmula Nissan, que tenía menos glamour teóricamente, pero trabajar con monoplaza siempre es más exigente para ingenieros y mecánicos y pilotos, son mucho más difíciles de conducir, muchas más prestaciones. Pues quedamos un equipo modesto, con apenas apoyo, quedamos segundos con Ángel Burgueño en el campeonato de la Fórmula Nissan, que se hizo famoso después cuando ganó Alonso en el 99, ganó Martin en el 98, y entonces una experiencia muy interesante. Y de ahí pues había equipos más consolidados, monoplazas como Gabor, con quien pude trabajar en 2004, la Fórmula Nissan V6, un cochazo y un proyecto que en España Jaime Alguersuari consiguió meter categorías de monoplazas en España que hasta entonces ni se soñaban, y que es muy interesante para hacer una base de competición, para hacer una base de equipos, no solo cuando tenemos pilotos fenomenales que todo el mundo ve en la tele, sino que vaya viendo esa base donde se pueda empezar a trabajar y se pueda empezar a desarrollar y hacer una cantera de pilotos, de mecánicos, de ingenieros, de jefes de equipo. Entonces, y luego pues, pude trabajar en Campos en 2005, una experiencia muy interesante. Adrián Campos, que en paz descanse, una persona entrañable y muy buen jefe,
muy buena persona. Hicimos un campeonato muy exigente, fue un año muy exigente porque hicimos, yo era ingeniero jefe de la Fórmula 3 y además ingeniero de pista de la GP2, que fue el primer año que salió, con Sergio Hernández, teníamos a Sergio Hernández, Juan Cruz Álvarez. Un año de muchísimo trabajo, los coches no iban nada bien, un montón de problemas, cosas que no te esperas, que yo pensaba, se supone que estos preparadores, el chasis era Dallara, el motor era Metachrome, un montón de problemas de fiabilidad, que yo pensaba, si esto lo hacemos en una empresa española, nos cuelgan en la plaza del pueblo. Pero bueno, un año muy interesante, sí. Porque al final tú piensas en la carrera de ingeniería y cuando sales de esa carrera, pues yo creo que el abanico de posibilidades es tan amplio como hacer un coche de calle hasta ser tú el que se encargue de la telemetría, ¿no? O sea, sí. Porque, claro, eso es, o sea, cuando explicas cómo es tu carrera y a qué te puedes dedicar, ¿qué dirías en ese caso? Ahora, claro, hay varios caminos diferentes. Puedes hacer ingeniería de diseño, puede ser muy bueno y luego puedes ir a pista o no ir a pista. Puedes hacer ingeniería un poco de datos, de puesta a punto, de pista. Puedes hacer aerodinámica, que entonces es, al principio pues, te tienes que especializar o ser ingeniero aerodinámico o hacer algún máster bueno en aerodinámica. Puedes hacer desarrollo de coches de calle, que es muy interesante, sobre todo cuando los coches son buenos, como los Porsche, ¿no? Claro. He tenido ocasión de hacer pruebas de desarrollo de coches de calle con Porsche, claro, es quizá más interesante, depende de lo que te gusten las carreras o lo que te gusten los coches de calle, más interesante que a lo mejor estar viendo cómo dan vueltas coches, aunque sean mejores que los Porsche GT de calle. Entonces, hay un abanico amplio de posibilidades y una cosa es lo que tú quieres, como siempre, ¿no? Y otra cosa es lo que vas pudiendo hacer. Entonces, sí que conviene marcarse un objetivo e intentar después pues, seguir los pasos. Hay veces, por ejemplo, que parece muy llamativo y llegar a la Fórmula 1, pero depende en qué puestos puede ser más interesante otro trabajo en un equipo, sí, aunque no sea Fórmula 1. Y es una carrera que has pasado por muchos sitios donde a muchos pilotos les hubiera gustado pasar y eres además el primer ingeniero, pero hubo un año, es ese 2007, que bueno, en España es verdad que tenemos una pequeña espinita, sí, bueno, con ese año entre Fernando y Hamilton, que fue un año complicado en el que igual las cosas no salieron como igual deberían haber salido. ¿Esa tensión que hubo afectó al equipo? El equipo, claro, el equipo es un equipo, pero hay dos coches. Entonces hay gente que trabaja para los dos coches y luego hay un pequeño grupo que trabaja para cada coche. Entonces el pequeño grupo que trabaja para cada coche pues quiere que su coche gane al vecino, que además es el mejor rival con el que te puedes comparar, porque tiene el mismo coche que tú. Entonces, sí. Y si tú eres el primer mecánico, pues el otro primer mecánico es igual que tú, tiene las mismas herramientas, los mismos medios, entonces si tú lo haces mejor que él, estás demostrando que eres mejor. Que eres mejor que él. Y entonces, en este caso, pues fue un año difícil, muy interesante a priori, porque venía un campeón del mundo como Fernando Alonso, un grandísimo piloto, que además, de alguna manera, había mandado a casa a Schumacher, y otro grandísimo piloto. Entonces, y después venía un chico muy joven que además era del mismo país, que eso siempre tiene una influencia, porque a nosotros pues porque nos cae mejor Indurain que otro ciclista, pues porque habla nuestro mismo idioma, vive en un sitio donde hemos pasado por allí, hemos ido de vacaciones, ¿no? Como Carlos Sainz o Fernando Alonso, son grandísimos pilotos y además pues los consideras más cercanos, sí, que incluso si fuesen portugueses, aunque de aquí está más cerca Portugal que Asturias, por ejemplo, ¿no? Y en ese aspecto pues además estaba Pedro de la Rosa, que es un fenómeno como persona y como piloto, y entonces era un año que parecía muy interesante y después se complicó y al final perdimos el Mundial por un punto. Sí. Claro. Y además fue el caso del espionaje entre Ferrari y McLaren, o sea, fue un año, sí, afecta al equipo, esa tensión no viene bien, pero de todas maneras, pues McLaren es un equipo súper profesional y allí todo el mundo dio el 110% desde el principio hasta el final. Porque tú te encargabas de la telemetría. Sí, de la parte del intercom y de comprobar que funcionaba bien la telemetría y demás, sí. ¿Y compartías en este caso boxes o...? Sí. O sea, tú eras de esa parte que... Hacían los dos coches. Estabas en los dos coches, exacto. Entonces tampoco podías... No, yo tenía una bandera de España en el bolsillo que me regaló Gonzalo Serrano, porque yo vivía fuera y no encontraba una, pues no había tanta facilidad para comprar así a lo mejor por internet, y siempre que había un podium yo tenía que esperar hasta el final a que parasen los coches para que
Era de comprobar que funcionaba todo bien hasta el final y siempre iba corriendo al podio con mi bandera de España, por supuesto. Y estaba muy contento cuando ganábamos, pero claro, pues yo soy más fan de Alonso que de Hamilton. O sea, los dos unos pilotazos, pues cada uno tiene sus preferencias. ¿Cómo es trabajar con Fernando? Pues no coincidía mucho porque ellos, la agenda que tienen de eventos de marketing y eso es impresionante. Entonces yo tenía que estar en mi puesto 20 minutos antes de que empezase la sesión. Teníamos 6 líneas de teléfono mandando información a Inglaterra y demás. Entonces había mucha comunicación, como sigue habiendo, con la fábrica y mucho apoyo desde la fábrica. Y ellos tenían un horario súper estricto, entonces llegaban, se subían al coche, después tenían que hacer un montón de debriefings y eso. Entonces no se les ve como piensa uno, están súper ocupados, pero muy bien. Pues, es alguien que es un luchador, eso es evidente, que sabe leer muy bien las carreras, que sabe enfocar muy bien el desarrollo del coche, dar indicaciones, y es un lujazo, claro. Vosotros desde dentro, cuando tú estás al final observando que hay una competitividad tan grande, que entre los compañeros no hay ese buen rollo que nunca existe, pero que extrapola, digamos, lo que es el box y sale hacia afuera. ¿Vosotros veíais que eso podía acabar mal para el equipo de manera en la que se pudiera perder un campeonato? Es difícil saber qué pasaba en la parte de arriba del equipo. McLaren es un equipo que está acostumbrado a lidiar con pilotos muy buenos y con rivalidades míticas como Prost y Senna. Y entonces es una pena porque piensas, podía haber la misma lucha y un poco mejor ambiente, pero vamos, es muy interesante y sobre todo es más intenso porque la gente te pregunta y yo no sabía gran cosa, pero además de no saber gran cosa, la gente que sabía no lo podía contar porque es un tema interno del equipo y hay acuerdos de confidencialidad. Entonces es una situación que mejorable, digamos. Como opinión personal, ¿crees que lo hizo bien ahí el equipo McLaren o crees que se podía haber hecho igual de otra manera? Se podía haber hecho mejor porque había que haber ganado el Mundial. Entonces, ¿quién lo tenía que haber hecho? No te sé decir. Pero además Norbert Haug al final, que era el responsable de los motores Mercedes, ¿no?, dijo, es una pena porque 2 veces 107 es menos que 108. Claro. Y entonces tener dos pilotos que creo que eran 107 y 108 o 108 y 109 por ahí. Entonces eso se tenía que haber gestionado mejor porque el objetivo para el equipo tendría que haber sido haber ganado los mundiales. Y que encima te lo quita Ferrari el mundial. Sí, encima. Que no es que te lo quite encima otro, que te lo quita tu mayor rival. Exacto. Después das el paso a lo que es el Mundial de Resistencia, Le Mans, y entiendo que es un cambio totalmente diferente que de trabajar jueves, viernes, sábado con entrenamientos libres, la clasificación y la carrera, a de repente un calendario en el que hay unas cuantas carreras al año y que encima estás incluso 24 horas corriendo. ¿Cómo es ese cambio? El cambio es un cambio de filosofía muy importante porque es el paso de un equipo en el que éramos unos 540 personas solo para la parte de chasis, más 400 personas para la parte de motores, a un equipo pequeño en el que se hace todo con muy poca gente. Es el primer equipo español que compite como constructor en las 24 horas de Le Mans con un prototipo. Es el sueño de Joan Vila del Prat, que está haciendo su propia fábrica en Miñano, que va a haber túnel de viento. Entonces es un proyecto tan interesante, además un proyecto español, que siempre pues apetece estar cerca de casa, cerca de la familia. Y entonces me ofrecen empezar en el proyecto como ingeniero de pista del coche número 1. Y es como, ¿no?, dicen en El Padrino, una oferta que no se puede refutar. Porque la idea, claro, era crecer y pasar a ser un fabricante de coches de carreras, pues como Dallara, que no es a lo mejor muy conocido fuera del entorno, pero es un fabricante de referencia de monoplazas y de prototipos. Entonces yo pensé, pues si tengo la oportunidad de empezar aquí, pues siempre que empiezas con el proyecto desde el principio, pues es más fácil crecer con el proyecto, ¿no? Y además era el sueño de Joan Vila del Prat. Lo que pasa es que fue justo también en esa época mala de crisis económica mundial, el 2007-2008, que cuadró. Y también fue muy difícil encontrar apoyos y quizá la gente no era consciente de lo interesante que es hacer una fábrica de coches de carreras para un país como España, que tiene muy buena industria del automóvil, pero le falta el nivel de competición que hay en otros países como Inglaterra. Entonces, para fomentar esa base hubiese sido un proyecto interesante que
Desafortunadamente no duró mucho, pero fue un proyecto apasionante porque Joan llevaba tiempo con ganas, yo había estado en contacto con él antes y a través del team manager con el que había trabajado antes, con Santi García Albella, y entonces yo sabía de la pasión que le ponía ya Joan, las ganas, y llamaba a gente que conocía de allí y me dijeron, ya empieza a haber piezas, ahora ya sí. Ahora ya sí, ya hay trapecios de suspensión, ya hay chicos trabajando haciendo el chasis y demás. Y entonces digo, pues vamos, yo tenía que dejar McLaren. Que no era fácil. El trabajo no era el trabajo ideal de ingeniero de pista, pero era McLaren, ¿no? Que es un equipo muy exigente, una experiencia muy interesante. Tenía fama McLaren en el entorno de la Fórmula 1, ya había estado antes en Midland, como que eran un equipo de gente muy seria, pero gente muy seria trabajando, pero luego había muy buen ambiente entre la gente del equipo, los compañeros, había buen ambiente, y cuando íbamos de fiesta pues era un entorno divertido y es un entorno muy profesional, y dejar eso, pues además yo hice un trabajo, digamos, que no era lo mío, porque me ocupaba del intercom y de comprobar que funcionaba bien la telemetría, y lo bueno es que creo que hice un buen trabajo en un equipo muy exigente en un campo que no era el mío. Entonces, de eso estoy orgulloso. Aunque, como dices, o sea, no es comparable y tampoco incluso entre equipos, porque comparas McLaren al final, que es lo que dices tú, un equipo con un total de 1000 personas trabajando, con un equipo español recién nacido, con ganas de crecer, pero aunque luego volvieras a la Fórmula 1, para ti, si tuvieras que elegir Fórmula 1 o en este caso Le Mans, que no es una categoría precisamente poco conocida, ¿con qué te quedarías? Un equipo muy grande de Fórmula 1, en algunas cosas es menos interesante que un equipo más pequeño del Mundial de Resistencia, como era nuestro caso. Epsilon era demasiado pequeño, estaba creciendo, pero era demasiado pequeño. Hicimos un coche de cero en muy poco tiempo, estuvimos cenando en la nave desde febrero hasta junio, o sea, ¿Y que el presupuesto no era grande? No, y había muchísimo trabajo que hacer. Hicimos el diseño de las ruedas de alinear, de todo el equipamiento extra que hace falta para hacer correr un coche, que no solo el coche. Fue juntar a un equipo de gente nueva para una cosa muy especial como son las 24 horas de Le Mans. Un proyecto apasionante, de muchísimo trabajo, muy interesante. Si alguien se iba a las 7 de la tarde, decíamos que hoy media jornada o qué. Ya. Desde las 7 de la mañana. Sí. Estuvo Albert Fábrega de Team Manager, que lo hizo muy bien. Otra gente, o sea, un equipo con el que conservo amistad con mucha gente y unos muy buenos recuerdos. Y no es solo, digamos, las 24 horas de carrera, que es muy cansado y muy extenuante, sino toda la preparación de... Lo que pasa es que, claro, llegamos preparados, porque habíamos hecho un montón de días larguísimos. Sí, que para vosotros 24 horas era lo normal. Pero en realidad es más, porque tienes que hacer el warm-up el sábado a las 9. Para eso los hoteles en Le Mans no están muy bien de hoteles, estás lejos, tienes que ir pronto para arrancar el coche con tiempo. Entonces a lo mejor te levantas a las 6 de la mañana el sábado y estás hasta la noche del domingo. Sí, o sea que al final... Que además yo se lo comentaba alguna vez, haces el warm-up, miras los datos y piensas, espero que esté todo bien, y si no está todo bien, que esté muy mal, porque si hay algo que es un poco llamativo, ¿cómo dices? Oye, ¿y esto? Ya. Y dices, bueno, vale, esto no lo ves muy bien, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos? Porque el warm-up es precisamente para probar que todo lo que has montado nuevo el viernes, que no se rueda, funciona perfectamente, ¿no? Que no hay ninguna pérdida de agua, que no toca ningún tubo con una rueda, cosas así, y entonces ya después vas directamente a la carrera. Entonces, esa parte, desde las 9:45 que acaba el warm-up hasta la 1 que empieza, o las 12 que empieza la preparrilla, es una parte que dices, estás tranquilo, pero por otra parte estás nervioso y ya quieres que empiece. Sí. Y luego saltas a lo que es otro de los puntos en la carrera española del automovilismo, que es HRT. Que bueno, fue un proyecto muy bonito en el que además hubo gente involucrada, pues como Tony Cuquerella, y gente... Pues era mi jefe. Al final... Hoy en día sigue también cercana al mundo del motor, pero ¿cómo fue trabajar en HRT? Pues también muy interesante. HRT es un proyecto de Adrián Campos inicialmente, en paz descanse, un gran jefe y una gran persona con la que tuve la oportunidad de trabajar, y después no sale como él quiere, no consigue encontrar el presupuesto, entonces
tiene que tomar el proyecto Calling Calls cuando está todo a medias. Y se hace una mezcla entre la parte que había de personal español y la parte de personal alemán que trae él. Los chicos españoles volvían a España después de las carreras, luego tenían que ir allí a trabajar, entonces estaban como un poco en tierra de nadie. Y después, eso fue en 2010, yo entré en 2011, y estuve 2011 y 2012. En el 2011 es un año de transición, con algo de apoyo de Williams, de algunas piezas y de soporte y filosofía de trabajo, que eso siempre es muy interesante. Y después, en el 2012, nos mudamos a España, primero con la idea de ir al puerto de Valencia, al puerto de la America's Cup. Después estuvimos unos meses en Paiporta, después a la Caja Mágica. Madrid a mí me encanta, yo he vivido ahí 13 años, en una ciudad espectacular, muy contento de tener, había muy buen ambiente en el equipo. Estaba Pedro de la Rosa, o sea, en unas condiciones de ensueño, ¿no? pero al final pues no salió. Lo bueno que tienes es que aunque sea un equipo pequeño, como tienes gente con experiencia de Fórmula 1, como Toni Cuquerella, Albert Fábrega, yo también tenía algo de experiencia en Fórmula 1, entonces estás acostumbrado a los procedimientos, eso es lo bueno, hasta los ingleses tienen cosas buenas, ¿no? Es hacer los procedimientos y los checklists y acostumbrarse a trabajar de manera metódica. Nosotros pues somos con más capacidad de resolver, de improvisar, pero hay que también tener el procedimiento correcto. Sí. Y en esa parte, pues, aunque sea un equipo pequeño, pues aprendes cómo se hacen las cosas en los equipos grandes, ¿no? Yo había estado ya en McLaren, por ejemplo, entonces el día a día no es diferente. El coche corre mucho menos, hay muchos menos medios, sí, muchas menos personas. En los equipos grandes de Fórmula 1 hay unas capacidades de fabricación, tanto de piezas metálicas, sinterizadas, de fibra, autoclaves alucinantes. Hay gente trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana en producción. En los equipos pequeños no. Pero cuando vas a pista, teníamos motores Cosworth, con lo cual la gente de Cosworth pues también tenía sus procedimientos, igual que los de otros equipos de Fórmula 1. En uno de los años además eso fue muy interesante porque no hubo KERS. Y entonces todos los motores eran V8 iguales, ya al final de su vida de desarrollo, con lo cual la potencia máxima era parecida, el rango de potencia en los gama media de revoluciones no, la conducibilidad y el consumo de gasolina eran peores pero digamos las prestaciones puras eran las mismas, el peso mínimo era el mismo, las dimensiones eran las mismas, los neumáticos eran los mismos. Entonces, si ves cuando sale en la tele que sale una pantalla donde salen los coches, la posición en el circuito, que sirve para que el ingeniero de pista le pueda decir al piloto, viene uno que acaba de salir, no le estorbes o... Cuando sale del pit lane, sí, cosas exacto. Esas. Entonces, esos datos se pueden, digamos, reprocesar y sacas una idea, bueno, ahora se hace también, ¿no? Sí. Un perfil de velocidad de todos los coches. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería era muy interesante, un poco triste porque estábamos mal, pero muy interesante poder comparar un coche, el trazo de velocidad con el resto. tuyo, ¿no? Entonces nosotros directamente nos interesaba comparar con los equipos con los que estábamos luchando, con Marussia, con Lotus, Caterham, pero si te comparabas con los equipos grandes, con McLaren, con Ferrari, pues veías que esos 5 segundos que había de diferencia de tiempo por vuelta, pues equivalían a 40-50 km por hora de diferencia en las curvas rápidas. Las curvas lentas era igual, porque la anchura del coche es la misma, los neumáticos eran los mismos, la altura del centro de gravedad es muy parecida, pues entonces en curva lenta muy parecido. Y esa era la diferencia. Y a nivel de presiones, porque habiendo trabajado en McLaren, teniendo esa presión de ganar el Mundial, ¿es mejor la presión de ganar un Mundial o la presión de vamos justos de presupuesto, hay que sobrevivir como sea? La presión al final es prácticamente la misma, porque eso, sabes que McLaren pues va a sobrevivir, que tiene presupuesto para varios años, quieres ganar el Mundial porque es tu sueño, pero si no ganas el Mundial, sigues el año que viene. HRT, la presión es que es un proyecto apasionante, un proyecto nacional, que eso siempre es muy interesante, con un grupo de gente muy interesante, con los que te llevan muy bien, pero estás siempre pensando si te van a vender el equipo, o si va. Y de hecho, pensábamos que íbamos a hacer el 2013, luego en el 2014 venía el cambio de reglamento con los motores híbridos y demás, y eso era carísimo, ¿no? Entonces, pero yo pensaba que sí, que 2013 íbamos a hacer, y de repente fue como antes de irnos teníamos Brasil y Estados Unidos, creo que eran las 2 últimas carreras. No, Brasil... ¿Y Abu Dhabi? No, Abu Dhabi... Bueno, las 2 últimas carreras nos dijeron, bueno, hacéis estas carreras y
y muchas gracias por participar. Gracias por venir. Sí, ya nos veremos. Sí. ¿Qué crees que faltó para que HRT funcionara? Presupuesto. Al final, esto de las carreras es muy caro. Cuanto más alta es la categoría, ya sabes que... No solo presupuesto, Toyota llegó a tener 400 millones de euros de presupuesto y 1000 personas al año no ganaron ni una sola carrera. Pero faltó presupuesto y una estabilidad a medio plazo para poder desarrollar un equipo, poder fichar gente y poder compaginar a la gente y poder producir resultados. ¿Y crees que es posible, igual ya no crear un equipo ahora de cero, pero que un equipo, por ejemplo, como es Campos Racing a día de hoy, que tiene su F2 con Red Bull en este caso y que tiene a Hadjar y a Pepe Martí, ¿crees que puede tener oportunidad de llegar a Fórmula 1 algún día con lo difícil que es tener una plaza? Sí, pero el salto es tremendo, porque en tiempo por vuelta no es tanto, pero el Fórmula 2 te lo venden hecho. Sí. Y no se puede modificar, se puede cambiar la puesta a punto, que te permite muchos reglajes, pero lo otro tienes que diseñar tú el coche, fabricarlo y llevarlo a pista. Entonces pasas de un equipo de Fórmula 2, no sé si hay límite de personal ahora mismo, nosotros que éramos pues, 10 personas, 12, en pista, a un equipo de Fórmula 1 o del Mundial de Resistencia de Híbridos que tienes 60, 70 personas en pista y de 200 a 700 personas en el equipo. Ya. Que al final a nivel de presupuesto... De encontrar gente, por eso hay que ir haciendo base. Es muy importante porque en otros deportes pues la base es también a lo mejor la afición, ¿no? En este caso, en deportes más conocidos pues como el fútbol, pues tiene que haber también buenos técnicos, pero no necesitas a tanta persona técnica por equipo, digamos, ¿no? Y aquí necesitas que haya ingenieros, que haya mecánicos, que haya proveedores de material. ¿Dónde encuentras chapa de titanio, por ejemplo? Un túnel de viento. Bueno, un túnel de viento lo puedes hacer. Pero... Sí, lo puedes hacer, pero tienes que desarrollarlo, tienes que calibrarlo, tienes que mantenerlo. ¿Dónde encuentras gente que suministre el material de fibra de carbono? Eso en Inglaterra están un paso por delante de nosotros, sí. Muchos pasos por delante, por desgracia. Tienen lo que llaman el Valle del Motorsport, donde te encuentras todo ese tipo de proveedores. La de Silverstone. Sí, proveedores, gente con experiencia, entonces es más fácil encontrar personal. España es un lugar idílico para vivir, es una pena que no haya más empresas que se quieran asentar en España y atraer gente capacitada para cualquier entorno industrial o de desarrollo y especialmente para las carreras sería genial. De hecho, empresas incluso como en este caso Mercedes tienen su sede en Inglaterra y no en Alemania. Sí, porque compran un equipo ya hecho, porque saben que hacer un equipo, Toyota por ejemplo tenía la base en Colonia y se pasaban yendo y viniendo a Inglaterra a buscar material, a traer personal. De momento Sauber está en Suiza, sí, Ferrari en Italia, pero bueno, y Toro Rosso o Alfa Tauri en Italia, ¿no? Pero que son países, España tiene una gran tradición como fabricante de coches, ¿no? Hemos llegado a ser creo el 6º productor mundial, ¿no? Sí. de coches, pero falta la parte un poco de más interés por la competición. Y das el salto y te vas a Alemania y te vas de repente a los GTs y cambias de los prototipos y de los coches únicos exclusivos creados únicamente para ponerlos en una pista, sí, a un cochazo como puede ser el GT3, el RS, que se hace para pista. Un coche de carreras con matrícula. Matriculado para ir por la calle, sí, sí. Que cambia de trabajar con los alemanes a trabajar en un grupo de españoles, por ejemplo. El proyecto de Porsche LMP1 era gente con mucha experiencia en Fórmula 1. Estaba Andreas Seidel, que organizó el equipo genial. Estaba Mike Crack, sí, que era el ingeniero jefe. Ahora está ahí. Mike Crack fue mi jefe. Y Andreas Seidel era el jefe de mi jefe. Entonces traen toda esa filosofía. Además, BMW en Fórmula 1 Sauber era muy eficiente, era un equipo muy eficiente. Porsche tiene la historia de haber ganado, en aquel caso era Le Mans 10 y que eran 15 veces, creo que eran. Sí, creo que era el constructor que más veces había ganado Le Mans. Y hay un pequeño tiempo de acople entre las dos filosofías de Porsche que llevaba tiempo sin competir a ese nivel y el grupo de BMW que viene, que yo esa parte la veo un poco desde como observador. Yo no venía ni de BMW ni de Porsche, era de los pocos que venía así neutral, digamos. Y entonces la filosofía es la misma filosofía de trabajo que Fórmula 1. La única diferencia es que Porsche no fabricaba tanto como un equipo de Fórmula 1 en casa, tenía que tener proveedores externos, esa es la gran diferencia.
pero llegamos a ser 260 personas o por ahí en el proyecto del MP1. Y eso, siempre todo con los estándares de Fórmula 1, además como había mucha gente de fuera, toda la comunicación era en inglés, la mayoría de la comunicación, lo que a mí me vino bien porque te da un poco más de tiempo a aprender alemán sin tener que hacer todo en alemán. Y bueno, un trabajo muy meticuloso y que muy buenos resultados, que ganamos Le Mans 3 veces seguidas. ¿Y cómo ha evolucionado tu rol desde que entraste? Porque han pasado más de 10 años ya. Sí, 11 años. Yo empecé como ingeniero de análisis de datos del MP1 durante 3 años y luego pasé a análisis de datos del departamento de suspensiones para varios proyectos de coches de carreras cuando el MP1 pues fue terminando. Después hicimos el coche ese del récord con un proyecto apasionante en el que hubo que rediseñar muchísimas cosas. Fuimos más rápido que la Fórmula 1 en Spa. Luego ya mejoraron el tiempo, es el récord este de Nürburgring, que da miedo ver el vídeo a bordo. Y después, pues ese proyecto, ya una vez que has ganado varias veces, ya solo puedes perder, entonces hay que cambiar el rol. Y entonces, pues Porsche se centró más en el desarrollo de los GTs y estuve haciendo ayudando en el desarrollo del departamento de suspensiones, de los RSR, de los LMDH y otros proyectos de la Porsche Cup e incluso proyectos de coches de calle, que es una parte apasionante porque puedes conducirlos. Entonces esa es saber todos estos datos que has estado mirando, pues empiezas a ver de verdad cómo se sienten en realidad, ¿no? Entonces, y ahora estás con los GTs. Con los GTs y los coches, los LMDH del Mundial de Resistencia también. Los que han entrado este año. Sí, el año pasado. Sí, este año, el primer año no nos fue muy bien, este año hemos ganado casi todo. Este año menos Le Mans. ¿Han ido con 4 o con 6 han sido al final? 4 oficiales de Penske y varios clientes. Ha llegado a haber 7 coches. Sí, que de hecho es la marca que más clientes tiene en este caso. ¿Cómo está Porsche en ese caso con el prototipo? Pues muy bien, este año muy contentos además porque ha ido muy bien. Es muy exigente empezar el primer año con clientes, cuando se piensa, bueno, es que la marca no quiere que los clientes le ganen. Sí. No, en parte sí, pero en parte cuando haces un desarrollo nuevo tienes que ir haciendo muchas modificaciones. Si tienes que atender o actualizar esas modificaciones a muchos coches, es un problema grande, que a veces no te da ni tiempo a hacer las piezas para tantos. Entonces, por eso es mucho más fácil hacer, digamos, un año como equipo oficial y al año siguiente empezar con los clientes. Pero Porsche decidió hacerlo así y el año pasado fue un año duro, pero este año pues ha sido muy satisfactorio. Un poco más a nivel personal, a nivel de tu vida, ¿cómo compaginas un trabajo como ingeniero en una marca como Porsche, en el Mundial de Resistencia que pisarás poco tu casa, con una vida en familia? Es difícil, tienes que, bueno, en este caso ahora pues estoy soltero, no tengo tampoco una familia de la que ocuparme, pero veo a la gente que tiene familia y es complicado porque cuando estás tiempo fuera, cuando vuelves pues sueles estar muy cansado, entonces tienes que hacer todas las tareas estas tediosas del día a día que ha estado haciendo tu pareja, tienes que intentar recuperar el tiempo perdido con tus hijos, entonces sí, es difícil esa parte. Encima compaginas, ya si fuera poco estar en Alemania trabajando, compaginas con un proyecto aquí en Low Cup en Ávila y eres piloto y profesor. O sea, sí, es un sueño, eso es un sueño, porque pasas a estar del otro lado, entonces pues hay que hacer muchos esfuerzos, pero se hacen con gusto, porque en ningún momento pensaba yo, por ejemplo, en la parrilla en Valencia este año, yo he venido aquí a la parrilla muchas veces con el ordenador o al principio con la llave dinamométrica, pero nunca había venido a sentarme dentro. En el bucket. Entonces es una experiencia apasionante, es un proyecto de formación muy interesante. Yo intento enseñar a los chicos lo que me hubiese gustado que me enseñasen a mí y intento explicarles las cosas. Están aprendiendo, la parte muy interesante es que están aprendiendo cómo se hacen las cosas en los equipos grandes, ¿no? A veces pues soy un poco pesado, por ejemplo, con la gestión de los neumáticos, que es muy importante, que desde los equipos pequeños se hace de una manera muy básica, los equipos grandes se hace de una manera bastante, o sea, con mucho detalle, con unos procedimientos bastante rigurosos, y entonces ahora pensarán, este friki que nos cuenta aquí estas cosas,
¿qué le pasa? Pero luego, pues cuando lleguen un día a un equipo grande dirán, pues mira que el de Salamanca tenía razón, se hace así. Pero a nivel de futuro, ¿cómo ves los nuevos ingenieros mecánicos? Muy bien, muy bien. Muy bien porque España siempre ha tenido una formación teórica muy buena, pero han faltado proyectos prácticos. Entonces, ahora, por ejemplo, este proyecto de la UCAP permite a los ingenieros el ir a pista directamente desde el principio y estar no solo digamos de becarios o invitados en un equipo los fines de semana, sino toda la semana preparando el coche. Ahora, por ejemplo, pues hacemos ejercicios. Fíjate, haces un ejercicio de dinámica vehicular, de simulación, con un coche en el que tienes en el taller y que luego vas a ver en pista, que vas a poder comparar los datos, que vas a poder probar en el simulador. Hay algunos alumnos, Celay Crespo, que es un fenómeno, que se prepara horas y horas los circuitos a los que vamos a ir con el simulador, se hace sus notas, hacemos la vuelta al circuito comparando los vídeos a bordo de otros proyectos Sí. o de otros años con lo que él tiene de simulación, con lo que hemos hecho de simulación de tiempo por vuelta, no solo de conducción. Entonces es un proyecto completo que también se puede hacer ahora con la Fórmula Student en algunas universidades, pero que es un poco lo que le faltaba a España para empezar a tener una cantera real. Entonces esa parte es... Y luego pues te subes ahí, por ejemplo, una de nuestras grandes ayudas este año ha sido pues, que compartes pista con campeones de España de pilotos muy buenos, como Borja García, como Álvaro Rodríguez, que además es un gran piloto, gran persona que se sube en nuestro coche y hace unas vueltas de referencia. Yo he trabajado muchos años mirando datos de otros pilotos, comparando de unos con otros, entonces ahora tenemos una referencia de un piloto excepcional que hace 25 años, cuando empezó las carreras, ya era piloto y que tiene el detalle, ¿no? De aquí además un vecino de aquí de Valladolid, que tiene el detalle de subirse en nuestro coche, de contarnos cosas. Es, al final... Y nos pasamos el fin de semana mirando dónde acercarnos a él. Claro. Y es una referencia. En otras competiciones, cuando tienes más coches de tu misma categoría, pues les vas siguiendo a los que más saben y siempre vas aprendiendo. Pues nosotros somos muy nuevos en esto, ¿no? Sí. Y en este caso pues no hay tantos coches para seguir porque compartíamos pista con los GTs, que van muchísimo más deprisa y que te pasas más tiempo mirando para atrás que para adelante a veces. Para ver cómo le cuando dejas pasar. conduces, cuando das unas vueltas en Nürburgring, en el Nordschleife, te pasa eso, vas más tiempo mirando por el espejo que hacia adelante. Y entonces el tener esa referencia nos ayuda un montón y también pues motiva a los chicos porque dices, bueno, estamos probando al final lo que haces en... Sí, lo que haces en pista y comparando, y el coche funciona, hemos ganado el campeonato, no se ha parado ni una vez, era el coche más antiguo de la categoría, y encima pues con unos tiempos de referencia muy buenos de alguien tan bueno como Álvaro Rodríguez, que están allí para que los chicos lo vean y comparen y nos digan pues eso, dónde tenemos que mejorar, y lo veamos nosotros también, nos sonrojamos un poco y apretamos los dientes e intentamos mejorar. Yendo un poco al mundo de los neumáticos. ¿Ha cambiado mucho desde que empezaste hasta el día de hoy? Porque las competiciones y los motores han evolucionado y no es comparable lo que había hace 15, 20 años que a día de hoy. ¿Ha pasado lo mismo con los neumáticos? Muchísimo. Y hay una prueba reciente, que es el tiempo por vuelta del Porsche Carrera GT. Sí. Hemos dado 20 segundos. El coche es el mismo. Sí. Entonces, ¿Qué ha cambiado el neumático? todo, cada vez agarran más, cada vez duran más, cada vez las marcas hacen neumáticos con estos que vienen con las pequeñas contraseñas, con Sí. el asterisco y tal, diseñados para ese modelo de coche en concreto. Los fabricantes tienen que mandar coches a cada proveedor de neumáticos, a varios, y decirles que desarrollen neumáticos, y además tienen que durar relativamente bastante, tienen que gastarse de manera uniforme, ahora encima pues tienen que emitir pocas partículas, entonces es un reto, y además tienen que comportarse y funcionar en condiciones de países muy diferentes, de condiciones muy diferentes, de gente cuidadosa, que mira las presiones, que es muy importante, ahora ya vienen los sistemas de monitorización, con gente cuidadosa que tiene el coche guardado en un garaje, otros que tienen los neumáticos, el coche parado al sol meses y meses y meses, entonces aunque por fuera parezcan igual que hace 30 o 40 o 60 años, Por dentro. el salto es brutal. Y en competición, si tú tuvieras que decir cuánto afecta
lo que es el neumático a la configuración del coche, ¿qué porcentaje sería, o sea, en qué porcentaje te fijas en la configuración para decir, venga? Es un conjunto, es difícil, no sabría decirte un porcentaje, pero no se nos puede olvidar que son las 4 únicas partes que están en contacto con el suelo. En el caso del coche, los 4 neumáticos, que tienen que estar en una zona de trabajo. Son unas prestaciones muy buenas, pero en una zona de trabajo mucho más estrecha que un neumático de calle. Tiene que estar a la temperatura correcta y tiene que estar a la presión correcta. 0,1 más de presión se nota. Entonces, llegar a ese nivel de precisión, cuando tienes que salir a dar varias vueltas para clasificación y después tienes que hacer una carrera, en algunas categorías con mucha degradación, hecha adrede, como la Fórmula 1, se hace mucha degradación de los neumáticos, se obliga a utilizar distintos compuestos para que la estrategia sea un poco más variada y haya un poco más de acción, porque si no se hace muy aburrido, porque los coches tienen tantísima carga aerodinámica que es muy difícil adelantar. Entonces, tienes que hacer, por ejemplo, a veces tienes distintos neumáticos para distintas temperaturas, más blandos, más duros en las carreras de resistencia. Otras veces tienes calentadores, con los cuales los puedes poner ya a una temperatura de trabajo en la que salen ya en su zona de trabajo óptima. Pero tienes que tener las presiones muy bien controladas y tener en cuenta cómo va a cambiar la temperatura de aire y de pista, porque te afecta, y eso lo tienes que preparar con antelación. Otras veces tienes que empezar con ellos desde frío. Y lo que es más difícil de todo son estos neumáticos con tanta degradación como la Fórmula 1, en los que los pilotos tienen que nadar y guardar la ropa, que es dificilísimo, porque si atacas, sale un tiempazo, pero lo degradas mucho. Y entonces es muy difícil para un piloto que su objetivo es ir siempre a fondo, tener que irse guardando un poquito y pensar, no llego, si el otro se me está escapando, pero la estrategia no es correr más, sino correr un poco menos. Claro, porque luego sale todo el tema este del graining. Exacto. Si tú tuvieras como ingeniero, ya sin pensar en ni espectáculo, que a veces el tema del neumático se mira mucho en espectáculo como ingeniero, ¿qué tipo de neumático te gustaría a ti que te diesen para una carrera? Pues uno que fuese muy constante y que tuviese unas prestaciones relativamente buenas, o en el caso de campeonatos en el que hay competición de neumáticos, que fuese mejor que el de la competencia, ¿no? Es un poco difícil de... ¿Estás a favor del campeonato monomarca a nivel de neumáticos o crees que es bueno que pueda haber varias marcas y elegir? Como ingeniero te gusta siempre que haya posibilidades de desarrollo. Ahora la parte está como piloto, pues que sea monomarca a veces hace que sea muy caro, porque no puedes utilizar otras alternativas de prestaciones similares, pero más baratas por temas de comerciales. Entonces cada cosa tiene, siento no poderte darse una respuesta digamos fija, pero cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La mayoría de los campeonatos son monomarca, digamos. Bueno, para finalizar, vamos a hacer, quiero hacerte unas últimas preguntas, pero la primera de ellas es crear como tu equipo ideal, en el que vamos a preguntar por el equipo que elegirías de la Fórmula 1 actualmente, un team manager, da igual que esté en Fórmula 1 o que no, y 2 pilotos que deberían ocupar esos 2 puestos para ti. Equipo, lo fácil sería decir de los de arriba, yo voy a elegir Williams, que me parece un equipo que siempre ha sido un equipo de carreristas puros, digamos, que no han tenido el apoyo de los constructores cuando entraron con tanta inversión de dinero, con lo cual se quedan un poco atrás, pero que han sido un equipo mítico siempre y al que le tengo mucho cariño. ¿Y como team manager? Como team manager elegiría a Francis Samo, que fue nuestro team manager en el Porsche LMP1 y ahora es team manager de Penske, porque si buscas en un diccionario soy el señor Lobo y resuelvo problemas, sale. ¿Y pilotos? Elegiría a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Un equipo muy español en ese sentido. Vale, y luego, como has estado en ambas categorías trabajando, tanto en Fórmula 1 como en este caso en el WEC, en el Mundial de Resistencia, ¿cómo ves a día de hoy la Fórmula 1? ¿Crees que va por un buen momento o crees que igual está tomando una deriva muy visual, muy espectacular, pero a nivel de mecánica? Durante muchos años fue un campeonato muy aburrido, en las que era muy fácil dormirse viendo las carreras. Viendo a Mercedes. Han estado, no, incluso antes, ¿no? Siempre había, aparte de la que había un claro dominante, que son cosas de ciclos, que también
tiene mérito porque los que dominan son porque han trabajado mejor que los otros. Entonces, hay veces que se intenta igualar cuando en otras categorías cuando se hace el equilibrio de prestaciones, pero por otra parte, pues también hay que reconocer que el que lo hace bien, pues es normal que gane, aunque se haga aburrido. Entonces, llevan muchísimos años, acuérdate que hace años ya hablaban de los grupos de trabajo de adelantamientos que no funcionaban nada bien, hasta que salió lo del DRS, ahora pues con más efecto suelo, intentan fomentar el espectáculo con distintos tipos de neumáticos. Si es un poco artificial el crear espectáculo o no, es difícil de decir. Y en el tema de la Fórmula 1, pero o sea, eléctrica, la Fórmula E, ¿ves un futuro en ella o crees que la Fórmula 1 realmente es lo que va a vender de aquí a ahora? Al final lo impresionante es lo deprisa que pasan los coches. Y en el caso de la Fórmula 1, ahora con estos motores menos, pero antes te ponía la carne de gallina al oír los motores, los V8, los V10, los V12, esa parte de espectáculo, la cara que se le pone a la gente cuando hay a arrancar un coche, la gente que no va habitualmente al circuito, o cuando ves a alguien que llega, que cuando estás ahí trabajando todo el día casi llega a ser molesto en un momento, ¿no? Esa parte del sonido yo creo que es difícil de reemplazar, porque cuando piensas en competición siempre piensas en sonido, volumen alto, digamos. Por otra parte, el desarrollo de la Fórmula E en prestaciones y en potencia, eso va siendo muy rápido, y además tienen el concepto de carreras urbanas que se hacen en el centro de la ciudad, con lo cual es más fácil que llegue la gente, no tienes que desplazarte fuera. Entonces es un complemento muy interesante y luego habrá que ver a largo plazo, pero lo tiene muy difícil. Sí. Cualquier categoría de automóviles de competición lo tiene muy difícil para hacer sombra a la Fórmula 1. Sí. Y hay coches preciosos, los GT son preciosos, además son los coches que nos gustan, los que vemos por la calle, los prototipos son impresionantes, y aún así, siendo más bonitos que los Fórmula 1, no llegan a hacerle sombra. Y en este caso, como ves en lo que es el WEC o la IMSA, que de hecho durante los últimos años, por lo menos a nivel de prototipos, está ganando mucho valor y hay muchas marcas que han entrado y que quieren entrar. Se ha hecho muy bien lo de unificar los reglamentos. Yo iba a las reuniones de los grupos de trabajo de Le Mans, cuando estaba en Ford, como con el GT1, en el 2010 ya se hablaba de hacer un reglamento conjunto. Estaban los prototipos de Daytona que eran bastante feos. Sí. Hombre, es que ahora son muy bonitos. Sí, pero ahora son los mismos, ¿no? El mismo reglamento, y entonces eso ha permitido que las marcas puedan hacer el esfuerzo de producir coches porque saben que van a tener un mercado mayor para poder amortizarlos, porque son inversiones muy grandes lo que hay que hacer para desarrollar coches. Los coches híbridos son súper complejos, es una tecnología apasionante, pero requiere muchísimo trabajo, muchísima gente, y entonces es mejor que tengas un mercado más amplio para poder vender sus productos. ¿Te gustaría trabajar para el proyecto del LMP1 de Porsche en Le Mans? Sí, bueno, de hecho trabajo en el desarrollo, directamente en el equipo no estoy en el equipo, pues lo lleva Penske, pero digamos que he estado trabajando en el desarrollo desde el principio y seguimos dando apoyo a ese proyecto, entonces yendo a algunos entrenamientos, entonces estoy ahí en contacto lo suficiente, dando apoyo a veces desde la fábrica, ¿no? Apoyo en remoto, como se hace en los equipos de Fórmula 1 también, entonces en ese aspecto hay además varios españoles en el equipo, está Raúl Prados como ingeniero jefe de una de las divisiones, Manuel Torres, hay muy buen ambiente. Sí. Y para terminar, ¿vuelta a la Fórmula 1 si te llaman o no? Sería complicado porque la parte del desarrollo de coches de calle me parece interesantísima. Entonces, eso en la Fórmula 1 no tienes opción de poder subirte a un coche. Y en una empresa como Porsche tienes opción de hacer cosas de desarrollo de los coches de calle. Yo salgo de mi oficina para ir al taller y veo 40 GT3. Algún GT2, algún Carrera GT que llevan a revisar, los 917 que los preparan allí para ir a Goodwood, los oyes en la pista, he hecho unos 20.000 kilómetros entre GT3 y GT3 RS, ayudando a hacer pruebas de desarrollo. Entonces esa parte interesante, en la Fórmula 1 no la tienes. Pues ha sido un placer tenerte aquí y te deseo lo mejor y nos quedaríamos hablando horas porque
como trabajo tienes un trabajo maravilloso, lo de estar subido en un Porsche GT3 RS durante más de 20.000 kilómetros que has hecho. Ya me gustaría más de uno. Sí, hay muchos dueños que no hacen tantos kilómetros. No. Pues ha sido un placer tenerte. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Encantado.